Buenas noches a todos para esta segunda prometida charla, encuentro con Sami Eppel. Todos lo conocemos, pero me voy a permitir una breve presentación de él. Sami Eppel es analista político, periodista, investigador del Instituto para el Estudio del Antisemitismo Global, de Política y Antisemitismo Global, y miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa, vicepresidente de Hatzata Sheini. Sami, una vez más, muchísimas gracias por eh, estar aquí con nosotros en Cultura Mundis y por esta charla que estoy seguro vas a aportarnos esclarecedoras reflexiones para hacer frente a la situación que estamos viviendo. Gracias, Johnny. Gracias a Cultura Mundi eh, por esta invitación. Eh, Ciertamente estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos muy complicados, no solamente para Israel, sino para el pueblo judío en general. Y mucho de esto tiene que ver con la propaganda, que es el tema de hoy. En la charla anterior de hace un par de semanas, habíamos tratado el tema de la sobrecarga de información, la revolución de la ignorancia, las fuerzas anticulturizadoras, los pensamientos irracionales, etcétera, etcétera. Pero vamos a entrar hoy en un tema que yo creo que es clave para poder entender lo que estamos viviendo hoy en día y posiblemente lo que nos toque en el futuro próximo. Me refiero a la propaganda. Eh, la propaganda no es solamente lo que todos conocemos, la demonización, la deslegitimación, el boicot, que eso es parte del tema de la propaganda, eh, pero va mucho más allá. La propaganda está basada en el lenguaje, en palabras. Muchas veces no son palabras, a veces son imágenes, pero la imagen es una especie de lenguaje también. Y entonces hemos visto lo que se podría llamar algo así como eh, la, yo lo llamaría, lo tengo por aquí anotado, no lo quiero decir mal, eh, es una, ahorita no lo consigo, pero ya lo voy a decir. Bueno, entonces es un tema complicado. Las palabras. Cuando escuchamos ciertas palabras, automáticamente nuestra mente va a otro sitio. Eh, en la reunión anterior, en la charla anterior, hablamos, por ejemplo, que cuando alguien escucha la palabra Auschwitz, automáticamente le viene a la mente nazi o holocausto. Eso es lógico, a pesar de que en el caso particular de Auschwitz, el holocausto no empezó en Auschwitz. El holocausto empezó con palabras 10 años antes. Ahora, aquí hay palabras que han sido totalmente cambiados su, su esencia. Las palabras tienen una esencia, no solamente un significado, sino tienen una esencia. Por ejemplo, la palabra colonialismo. La palabra colonialismo, estamos hablando ahora de cómo todas estas palabras se relacionan con el antisemitismo. Está la palabra colonialismo, refugiado, retorno, justicia, semita, ocupación, apartheid, genocidio. Y todas estas palabras se le aplican al pueblo judío y se le aplican a Israel. A pesar de que estas palabras han sido vaciadas de su origen esencial y han sido imbuidas con nuevas interpretaciones. Les doy un ejemplo para no mezclarlas todas. En el tema, por ejemplo, del colonialismo, que está muy de moda hoy en día, el tema del colonialismo, y es más, la Universidad de Harvard va
a ir muy fuerte el año que viene en las clases de colonialismo. Va a haber todo tipo de colonialismo. Es más, hasta en la escuela de medicina, imagínate, la escuela de medicina de Harvard va a haber un curso sobre colonialismo. Qué, qué interesante que de pronto está todo el mundo interesado en el tema del colonialismo. Esto se debe básicamente a que ha habido un matrimonio entre el marxismo y el islamismo radical. Y han conseguido en el colonialismo una suerte de cemento, de algo que los conecta, a pesar de que ideológicamente pues, no se entienden. Y ese cemento está dirigido directamente hacia Israel y hacia los judíos, como colonialistas. Si vamos un poco atrás, de dónde surge esto? Tenemos que en el año 1978, eh, un, un catedrático muy reconocido, eh, árabe, americano, de la Universidad de Columbia, también graduado de Harvard, eh, de nombre Edward Said. Edward Said eh, publica un libro en el año 78 que se llama Orientalismo. En el libro de orientalismo, solamente para que tengamos una idea de lo que está pasando hoy en día. El libro de Edward Said, que se llama Orientalismo, es el libro más leído en las facultades de humanidades de las universidades norteamericanas y europeas. Es más, es lectura mandatoria que los estudiantes de humanidades, de cualquier carrera de humanidades, se lean el libro de Edward Said. El libro de Edward Said, este libro es básicamente una fantasía, pero como el hombre era casi un genio, es más, llegó un momento en que él tuvo hasta una sociedad con Barenboim, el director de orquesta judío. Hasta hicieron una orquesta juntos de judíos y palestinos. No sé si alguien se recuerda de ese tema. Fue una iniciativa interesante. Pero el tema de Edward Said era básicamente, claro, él era un marxista. De aquí viene también la parte de la conexión islámica marxista. Él acusa a Occidente de colonialista. Y esto es como un pecado terrible que tiene la sociedad moderna, democrática, de Europa, prácticamente, básicamente, porque colonizaron el mundo, esclavizaron al mundo. Él se olvida, obviamente a propósito, de que los islámicos o los musulmanes fueron en su momento posiblemente los más grandes colonizadores del mundo, al punto en que la colonización islámica fue la primera que fue anticivilizatoria, porque la colonización islámica de diferentes reinos, países, imperios que habían en la zona, implicaron la destrucción de sus civilizaciones y la implantación de una civilización totalmente diferente, cosa que muchos de los imperios coloniales de las épocas antiguas y premodernas no hicieron. Conquistaron, pero no destruyeron las civilizaciones como tal, por lo menos no en su totalidad.
En cambio, los musulmanes sí lo hicieron. De eso se olvida Edward Said. Y una prueba de ello es, por ejemplo, Egipto. Eh, Egipto era una civilización muy importante hasta la época romana, hasta cuando los romanos los conquistan, pero los romanos no destruyeron la civilización egipcia. Y en Egipto, como todos bien sabemos, se hizo mucha documentación de parte de las civilizaciones egipcias. Hicieron jeroglíficos, por todas partes hay escritos en piedra, porque en ese tiempo para conservarlo se hacía en piedra. Y esa civilización fue tan destruida que apenas en el siglo pasado fue cuando unos arqueólogos ingleses y alemanes lograron descifrar los jeroglíficos, porque no existía ni un solo egipcio que sabía leer los jeroglíficos. No había. Así había sido destruida totalmente la civilización. Ok. Pero después vamos a la parte de la... Después de Edward Said, vino el mismo año prácticamente, el año 78, una profesora, Kimberly Crenshaw, publica una teoría que ella la llama la teoría de la interseccionalidad. Suena interesante. Esto es lo que ella escribe de qué es lo que significa la interseccionalidad. Yo después les voy a decir lo que de verdad significa. Ella dice que es la superposición de múltiples categorizaciones sociales, como raza, clase, género y otras, que permiten a una persona identificarse como miembro de uno o varios grupos más grandes. Lo que ella dijo, en verdad, a lo que se refiere la interseccionalidad, es que todas las causas sociales están conectadas. Hay una interconexión. Muy interesante. Suena casi hasta romántico, de que, oye, qué bueno, todas las causas sociales del mundo se conectan. Bueno, resulta que causas sociales, hay cientos de miles de causas sociales en el mundo, cientos de miles, porque cualquier cantidad desde los ambientalistas hasta los que están preocupados por los osos polares, por las ballenas, por las marmotas, por los gusanos de tierra, cualquier cosa. Son causas sociales. Y la interseccionalidad le permitió a grupos que a lo mejor pensaban que ellos eran los únicos. Porque, por ejemplo, un grupo en Nueva Zelanda, digamos que está preocupado por las ardillas en Nueva Zelanda. Bueno, uno dice, bueno, ardillas en Nueva Zelanda, ¿a quién le interesa eso? Y entonces ese grupo, que a lo mejor era pequeño, llega un momento en que dice, oye, pero nos vamos a conectar con otros grupos entonces. Y nos vamos a interconectar y vamos a ser parte de un movimiento más grande. Y entonces nos van a prestar atención. Y esto ocurre hasta cierto nivel, hasta el año 2005. En el año 2005, otro personaje también nefasto, se llama Omar Barghouti, funda una organización que hoy en día todos conocemos, se llama BDS, Boycott, Divestment and Sanctions. La organización de boicot, desinversión y sanción. Que para los que no estén enterados, que yo estoy seguro que todos aquí sí lo están,
Esto fue inventado por los nazis. Los que inventan el BDS fueron los nazis. Ellos fueron los que demonizaron, boicotearon y sancionaron con la muerte a los judíos. Es una ideología nazi, que luego la copia Yusuf al-Qaradawi, el jefe hasta hace unos años cuando falleció, de la hermandad musulmana, que vivía en Qatar. Qué casualidad Qatar. Ya vamos a entrar en el tema de Qatar. Yo lo dije la vez pasada, pero tengo que repetirlo. Yusuf el-Qaradawi le decía a sus seguidores que el deber de cada musulmán era continuar el trabajo de Hitler. Más claro imposible, ¿verdad? Entonces arranca el BDS y también se conecta con esta red tremenda de la interseccionalidad. Sonaba como algo bueno. Bueno, aquí hay una cosa, un problema social con los palestinos. Vamos a meternos en esto. Pero para que esto lograse la magnitud que ha logrado ahora, hacía falta una lubricación. Había que lubricar los engranajes para que esto de verdad tomase, para que el BDS, por ejemplo, y la ideología de Edward Said y del Qaradawi tomasen impulso. Hacía falta dinero. Y el dinero, desde hace 30 años atrás, lo provee Qatar, que ya está documentado que llevan prácticamente 300 billones de dólares, billones con B, invertidos en universidades en el mundo para lograr influencia. O sea, esto que estamos viendo, estas demostraciones en el mundo entero no son gratis, no es que a cada estudiante que está demostrando ahí le están haciendo un cheque de Qatar y le están pagando, no. Pero Qatar está financiando las universidades a los cuales ellos asisten, y a los profesores, particularmente a los profesores. Entonces, cuando estos tres, yo lo llamaría el momento eureka, cuando la gente del BDS, con lo que traía la hermandad musulmana, con las enseñanzas de Edward Said, se convierten en un poder a través del dinero. No solamente de Qatar. Se calcula, y yo formo parte de una organización que se llama ISCAP, que ha trabajado durante muchos años en un proyecto que se llama Follow the Money, o sea, seguir el dinero. Se piensa que es muy posible que hasta $1 trillón ha sido invertido durante los últimos 25, 30 años en lograr esto que estamos viendo hoy. Por eso es que a mí no me sorprende, yo sé que a mucha gente sí le sorprende, porque dice, bueno, ¿de dónde sale esto? ¿Cómo es esto posible? Ahora bien, ¿alguien ha medido esto? Les voy a dar un dato. Hubo gente que se preocupó cuando empezó no solamente el tema del BDS, sino que todas estos productos de temas sociales se empezaron a regar en el mundo. También llegó el Internet. Entonces, había una manera mucho más fácil de interconectarse. Qué bueno.
Pero otra vez, la mitad de lo que había ahí era mentira. Y un investigador italiano de nombre Alberto Brandolini, en el año 2013, un experto en cuestiones de redes, porque le empezó a preocupar, como a muchos nos preocupó y nos preocupa ahora más que nunca, que por qué más de la mitad de lo que está en las redes es mentira, particularmente lo que se refiere a Israel y a los judíos. Yo les dije las palabras claves antes. Eso, esas palabras de justicia, de colonialismo, de refugiados, de return, de ocupación, de apartheid, de genocidio, las utilizan de otra manera en contra de Israel y en contra de los judíos. Y todos sabemos que eso es mentira. Me dice, bueno, y entonces, ¿por qué? ¿Cómo es posible que gente educada sucumba a propaganda de este tipo? Profesores, estudiantes, etcétera. Y entonces, este señor Alberto Brandolini hace un estudio que se llama el principio asimétrico de la mentira. Para no hacer el cuento largo, sino darles solamente sus conclusiones, la conclusión de él fue muy sencilla, increíblemente sencilla. Él usó la palabra energía. Energía. Entonces, él dijo en su postulado del principio asimétrico de la mentira, dijo que la cantidad de energía necesaria para diseminar todas estas mentiras. Él no está hablando de las mentiras sobre Israel y el pueblo judío, le está hablando sobre las mentiras en general, en las redes sociales. Ahorita lo estamos viendo en contra nuestra, específicamente, porque claro, hubo un detonante. Y entonces él dice que esta cantidad de energía es directamente proporcional con la energía necesaria para refutar esas mentiras. O sea, que si nosotros hoy decidimos aquí en este grupo de que vamos a contrarrestar las mentiras sobre Israel y sobre el pueblo judío, primero necesitamos $1 trillón. Y segundo, necesitamos de 25 a 30 años. Yo sé que no son buenas noticias, pero es que en verdad no hay, no hay buenas noticias en el mundo hoy en día. Tenemos, eh, imagínense que todavía en este Edward Said, eh, bueno, solamente para que vean una de las mentiras, que ya todos ustedes saben que son mentiras, yo le voy a pedir a Johnny que me muestre una sola foto, que es la única foto que voy a mostrar, que demuestra de manera patente cómo en Israel no existe el apartheid. Aquí lo tienen. Estas son 12 fotos. Hay decenas, cientos de ellos. Estos son árabes israelíes destacados, desde militares hasta políticos, hasta una reina de belleza, eh, atletas, presentadores de televisión, eh, directores de hospitales, etcétera, etcétera. Entonces cualquiera diría, bueno, pero está clarísimo que no existe apartheid en Israel. Pero sin embargo, en la narrativa en contra de Israel, el apartheid es prácticamente número uno.
Después viene genocidio, que la gente tampoco entiende cómo es que se hace un genocidio donde la gente, en vez de morir, crece, porque la población islámica, musulmana, árabe o palestina, como la quieran llamar, lo que ha hecho es crecer en los últimos 25, 30, 40 años, se ha duplicado, casi triplicado. Entonces, ¿cómo es que eso es un genocidio? Y sin embargo, usted va a una de estas universidades y trata de conversar con un profesor o con un estudiante, inmediatamente, no, genocidio. Israel comete genocidio. Israel comete apartheid. Es más, nos estamos hasta enfrentando en la Corte Penal Internacional ante una demanda de Sudáfrica, a la que se han sumado ya varios países, incluyendo España en Europa. Y dice, bueno, pero si la verdad está enfrente, ¿cómo es que la verdad no es verdad entonces? De eso se trata lo que se ha hecho. Se ha tergiversado de tal manera el sentido de las palabras de una manera anticivilizatoria, y esto nos está llevando a no reconocer nuestra propia civilización, porque ya no entendemos cómo es posible que un profesor, un estudiante de unas universidades de alta gama, eh, estén no solamente equivocados, porque una cosa es estar equivocado y otra cosa es mentir. ¿Por qué? Porque en la interseccionalidad los obliga a mentir. Entonces se convierte en algo cotidiano. Recordemos a Goebbels con el jerarca nazi de propaganda. Eh, bueno, él estaba clarito en lo que él quería hacer y convenció, yo diría que casi a medio mundo, de que los judíos tenían que ser exterminados. Eh, entonces, ahora tenemos esta situación a nivel mundial. Muchos no sabemos qué hacer, no tenemos claves para manejar esto. Eh, Tenemos mentiras por todas partes. No sé si ustedes vieron, yo lo iba a poner hoy, pero no lo pusimos hoy, de un palestino con la foto y todo de él. La publicó jamás. La publicaron 7 veces con diferentes cosas. Alguna vez estaba con algo rojo que parecía sangre, otra vez estaba con unos tubos en la nariz, otra vez estaba... 7 veces lo declararon muerto. 7 veces muerto. Y la gente piensa que el Señor de verdad murió 7 veces. Y uno se lo muestra a alguien y le dice, mira, señor, aquí está. Es la foto del mismo Señor que jamás se la tomó en 7 diferentes oportunidades y lo declararon muerto. Y ahí estamos. Ahora bien, ya hablamos de Brandolini, hablamos eh, de la Corte de Justicia, hablamos de la... Hay un detalle interesante. Eh, Johnny, ya me puedes quitar la foto de ahí. Eh, para mostrarles yo algo que es interesante, que es esto que está aquí. Ups, no se ven bien. Tienes que quitar el protector de pantalla, Sammy, ponlo normal. Bueno, aquí está. Ahí sí. Estas son las banderas de los países árabes, musulmanes. Mira qué casualidad. Los colores son todos repetidos. Esto se trata de lo que se llama la parte de la alianza rojo-verde.
es una alianza pro-yihadista. Eh, el marxista muy conocido filósofo francés Frantz Fanon, que fue un gran escritor sobre el tema otra vez del colonialismo, él dijo que la descolonización siempre tiene que ser violenta. Esto es parte de lo que está ocurriendo. Entonces, si Israel es un estado colonial, cosa que no lo es, si Israel es un estado apartheid, cosa que no lo es, si Israel es un estado genocida, cosa que no lo es, entonces, según la lógica aceptada en el mundo, Israel tiene que desaparecer. Porque ¿cómo puede existir un país que tenga esas cualidades tan terribles? Entonces, la mentira está ganando hoy en día esta carrera. Y ya dije anteriormente lo que hacía falta para contrarrestarlo. De acuerdo a Brandolini, él a lo mejor tiene razón. A lo mejor hace falta la misma cantidad de energía, refiriéndose a la misma cantidad de años de inversión en el tema y de inversión de dinero, todo eso es energía, para contrarrestar la mentira. La mentira ya es parte de, de nuestra, de nuestra cotidianidad. No la podemos obviar ya. Podemos luchar contra ella, podemos tratar de convencer gente, pero básicamente ahora estamos en una situación defensiva. No podemos tomar la ofensiva. Israel está en peligro. Israel está en peligro de ser borrado del mapa, porque tenemos a Irán, que es uno de los grandes lubricadores de esta interseccionalidad. Irán lo ha prometido y para eso está fabricando bombas atómicas y cohetería. Y lo dicen, a Israel hay que borrarlo del mapa. Y es aceptado en el mundo entero. Cualquiera diría, bueno, tienen que sacar a Irán de las Naciones Unidas, por ejemplo. ¿Cómo puede un país de las Naciones Unidas decir que va a borrar al otro del mapa? No pasa nada. Todo esto tiene que ver con la lubricación. Ya sabemos lo que es la lubricación. Bueno, yo lo voy a dejar hasta ahí, sin antes darles un par de datos para que entendamos lo que el mundo piensa de nosotros y piensa de Israel, no desde ahora. A lo mejor algunos de ustedes se recuerdan del secuestro de Eichmann en Argentina en el año 62. Eichmann, uno de los arquitectos del Holocausto, secuestrado por el Mossad israelí y llevado a Israel para ser juzgado. Lo que pasa es que nosotros a lo mejor no nos acordamos lo que dijo el mundo sobre eso. El mundo condenó a Israel por haber violado la soberanía de Argentina. Lo volvió a hacer otra vez, ¿saben cuándo? En el año 76, cuando fue Entebbe. ¿Ustedes se recuerdan de Entebbe? 105 judíos secuestrados en Entebbe. Israel fue a liberarlos en una operación que hay hasta películas hay sobre eso. ¿Qué hizo el mundo? En las Naciones Unidas, a lo mejor no nos recordamos, señores,
el secretario general de las Naciones Unidas en ese momento era Kurt Waldheim, un nazi, un austríaco nazi. Condenó a Israel. Dijo que Israel ha violado la soberanía de Uganda. Pero no dijo nada de rescatar rehenes. Por eso, esto que estamos viendo ahora con el tema de los rehenes, yo no sé si ustedes vieron la foto de Noah Argamani, la chica que fue rescatada hace una semana atrás. El odio que se ha desatado contra esa chica es increíble. Todo lo que ella hace o toca inmediatamente tiene repercusiones mundiales y la acusan de cualquier cantidad de cosas. Una de las fotos, de la primera foto de ella abrazando a su papá, ella tiene en la mano una botella de Coca-Cola. No sé si alguno de ustedes se acuerda de ver esa foto. Una botella de Coca-Cola. Era lo que ella quería tomar después de estar 7 meses presa. Ella quería una botella de Coca-Cola. Le dieron una botella de Coca-Cola. ¿Cuál fue la reacción de esta intersección en el mundo entero? Boicot a Coca-Cola. Hay que boicotear a Coca-Cola. Porque no Argamani tenía una botella de Coca-Cola en la mano. Entonces, yo sé que es difícil entender, pero hay que tratar de situarnos en esta situación tan absurda, porque es totalmente absurda, de lo que estamos viviendo y lo que posiblemente nos toque vivir por muchos años más. No los quiero asustar innecesariamente. Ya yo estoy suficientemente asustado, pero yo no puedo venir ante ustedes a decirles cosas bonitas cuando todo lo que está pasando no es bonito. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, Johnny. Y Bien. entonces, si alguien tiene alguna pregunta, de todas maneras, yo al que quiera elaborar un poco más en alguno de estos temas, en la primera entrega que hicimos hace 2 semanas, que también fueron más o menos estos 36 minutos que me he tomado, también hablamos de varios de estos temas y eso está en la página web de eh, Tu página web y en la Cultura Mundi, en de ambas. Cultura Mundi y está también en mi página web. O sea, el que quiera como referencia ver lo que hablamos en aquella oportunidad, ahí está y lo pueden ver. Sí, Veo amigos míos por aquí, los saludo a todos y espero las preguntas. Johnny, adelante. sí, vamos a escribir las preguntas en el chat para poder mantener un orden en las intervenciones. Por favor, las escriban en el chat y yo las voy leyendo a Sami para que él vaya respondiendo. ¿Alguna pregunta, por favor? Nos había olvidado decirlo antes, Johnny, que las pusieran antes. Entonces, No hay eh, problema, no pero hay bueno, problema. no importa. Aquí pueden haber, alguien desea preguntar algo, por favor. ¿Alguna mano parada? Es bien duro lo que planteaste. Es bien duro y prácticamente lo que eh, eh, ya José Mamán, es poco que preguntar porque la exposición así es muy clara, es justamente lo que te está diciendo. O sea, alguna lucecita en el camino, este, algo que no nos lleve como a tirar la toalla, ¿no? Mira, obviamente no hay que tirar la toalla. Obviamente tenemos que seguir. Y nuestra única defensa es la misma defensa que yo di en la última conversación que tuvimos, Johnny, que es hay que estar orgulloso del judaísmo que uno tiene. Ser un judío orgulloso, porque eso, cuando te enfrentas con alguien, no necesariamente físicamente, sino en una que la persona, en vez de que está en contra de los judíos, en vez de
de enfrentarse a un judío temeroso, que le tiemblan las rodillas. Se enfrenta es a un judío orgulloso de su judaísmo y de lo que significa Israel y de lo que significa el pueblo judío. La gente normalmente, y es mi experiencia, y tengo bastante, es que la gente te respeta. A lo Exacto. mejor Pero no. con respeto, perdóname que te interrumpa, no evitamos una bomba nuclear. O sea, yo creo que también Israel no está tan desprovisto nuclearmente y creo que Israel también puede contemplar todo esto. Pero no puede ser el episodio tan descorazonador. Está bien que la cosa esté difícil, pero como dice Dina Cooperstein, 25 años de ventaja pueden contra ese respeto. O sea, ¿qué, qué, qué hay por parte de Israel? ¿Cómo se puede estar preparando Israel para hacer frente a todo esto que te estás planteando? Yo creo que Israel había planteado ya hace mucho tiempo el hacer un ataque contra Irán, pero Israel no puede ir en contra de su aliado principal, que es Estados Unidos. Y Estados Unidos no se lo había permitido. En el caso de, recordemos, el reactor nuclear iraquí, que Israel destruyó en su momento, y después uno que estaban construyendo en Siria, en el norte de Siria, que lo estaba construyendo los coreanos del norte, también lo destruyó, pero no se le ha permitido a Israel hacer eso con Irán, porque Irán no es cualquier cosa. Irán es un país poderoso, un país fuerte, y mira, a veces uno no entiende, cuando hubo oportunidad de tener a Irán, digamos, de rodillas, como fue en el año 2012, cuando luego de las sanciones que habían prácticamente arruinado la economía iraní y vinieron los ayatolas, entonces hablar con, en ese momento era Barack Obama. No quiero meterme en política, pero es un hecho de verdad. Y entonces, en vez de Barack Obama en su momento decirle, no hay problema, usted quiere que le levantemos las sanciones, usted quiere reincorporarse a las naciones del mundo, perfecto, cumpla con el mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que le había dado un mandato a Irán 3 veces, 2005, 2007 y 2009, ya con Obama en el poder la primera vez, eh, en su totalidad, o sea, incluyendo a China y a Rusia, habían ordenado a Irán detener su programa nuclear. Era perfecto. Y Obama no lo hizo, teniendo la oportunidad. Por eso es que uno a veces lo que se preocupa es que los presidentes o los dignatarios, dirigentes, gobernantes, a veces no parecen tener conciencia histórica de que, la decisión que ellos tomen no es una decisión que lo afecta a él como persona, porque él es presidente de un país, sea poderoso o no, afecta a todos sus ciudadanos. En el caso de Estados Unidos, afecta al mundo entero y sin embargo, no se hizo. Parte de lo que estamos viendo hoy en día se debe a esa decisión terrible del gobierno americano en el año 2012 de decidir negociar con Irán en vez de hacerle cumplir lo que se había mandado desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ok, Camila Roffé escribe, ya va, hay varias preguntas. Estimado Sami, ¿cuánto tiempo crees tú que puede durar este conflicto armado? ¿Hay salidas? Telma Bromberg, ¿cómo hacer para educar la juventud frente a Israel, que cada vez está más desinformada, por no decir ignorante, con lo que sucede? Y Benny Fuchs, Israel ha tenido que escoger entre defenderse o dar explicaciones y escogió defenderse. Al mundo no le gustó, pero era una cuestión de vida o muerte. Dina Cooperstein también hace alusión a la información involucrada. Mira, ¿cómo hacer para educar a la juventud?
fuera de Israel, mira, ese sí es un trabajo que nos toca a nosotros, nos toca a la diáspora. No le vamos a pedir a Israel que venga a educar a nuestros muchachos. Eso sí nos toca a nosotros. Eh, yo creo que en Latinoamérica hemos hecho un buen trabajo, en general, en Latinoamérica. Nosotros sí creemos en comunidad, nosotros sí creemos en colegios, sí creemos en nuestra gente. Y entonces formamos mejor a nuestros muchachos, creo yo. En los Estados Unidos y en Europa hay una desconexión, porque ya no es que hay una desconexión entre el judaísmo y sus jóvenes, ya la desconexión ocurre con los padres. Y entonces, esto es un problema. Eh, pero se puede hacer, educar la juventud. Después, aquí tenemos a Israel ha tenido que escoger entre defenderse o dar explicaciones. Mira, obviamente, tienes razón, Benjamín. Eh, Israel no tiene más remedio que defenderse. Israel fue atacada vilmente, de una manera sádica, y es increíble que la gente ni se da cuenta de eso. O sea, hoy yo estaba viendo grupos en Australia y en Nueva Zelanda de jóvenes australianos y neozelandeses, no árabes, no, grupos de ahí, a favor de Hamas, a favor de Hamas. No es que a favor de los palestinos, no, es a favor de Hamas. Entonces, algo está muy mal en el mundo. También me preguntan cuánto puede durar este conflicto. Mira, yo no sé. Este es un conflicto que nadie hubiera pensado que esto iba a durar 7, 8 meses. Y ya estamos en el octavo mes prácticamente. Y las cosas parecen seguir complicadas. Porque Israel también cometió muchos errores. Y ahorita los estamos pagando. No, claro, yo entiendo que no es el momento de salir a culpar gente. Eventualmente habrá que hacerlo, porque tampoco está bien lo que pasó. Pero no podemos ahora predecir qué es lo que va a pasar, particularmente con lo que está pasando en el norte, que es absolutamente preocupante, aunque hoy el obispo de, de Líbano en Beirut dijo que Hezbollah tiene que desarmarse y cumplir con las obligaciones que impuso las Naciones Unidas cuando Israel se retiró y que el único grupo armado que puede haber en el Líbano es el ejército libanés. Vamos a ver si le van a prestar atención. ¿Alguien más aquí? No, estas son las preocupaciones básicamente que van por el lado ¿Qué? de la información, porque a pesar de lo que se haya hecho, Sami, sí hay un malestar en la cultura, que no solamente es el tema del malestar en la comunidad, lo que se haga o lo que se siga haciendo, si es el tema, sino el tema de nuestra juventud de no querer saber. Hay una cuestión que va con el tema de la inmediatez, hay un tema que va con el vivir y de soluciones inmediatas, y esto va en contra de un análisis profundo de lo que puede pasar en temas de perspectiva. En ese sentido, aparte está el tema de lo que yo veo en los medios no me toca a mí. Y ahí sí es preocupante porque la pregunta parte de la identificación, del ideal y de la creencia de que esto a uno no lo salpica. Entonces, yo pienso que no es una cosa del joven judío, sino es una cosa de esta llamada generación de cristal. Y bueno,
lamentablemente, como tú dijiste en el primer encuentro, algo así como que se puede resumir en nadie aprende por experiencia ajena. Sí, yo lo dije la primera vez que la gente no quiere educación. ¿Te acuerdas? Hablamos de ese tema. La gente no quiere educación, lo que quiere es información. Entonces, ya no, nadie se quiere sentar a escuchar. Yo entiendo que ahorita la gente quiere estar en todo y la juventud más que todo quieren el TikTok, el Twitter, la cosa. Entonces, obviamente es otro mundo, Johnny. Y entonces, este mundo es un mundo alienante, digamos, para nosotros, los adultos, los que tenemos hijos y nietos, y no estamos seguros de que nuestros hijos y nuestros nietos vayan a estar entrenados o vayan a estar claros en cómo proceder. Entonces, tenemos esa preocupación. Claro que tenemos la preocupación. ¿Cómo hacer? Aquí hay algo que a mí me parece, y te lo comenté en el primer encuentro, Sam, y te lo digo porque es algo que a mí me toca personalmente, que es el tema de Noruega. Que Noruega se haya puesto del otro lado, mientras un país como Suecia, más de una vez pone límites, incluso a la construcción de mezquitas, a la usanza de burkas en la calle, etcétera. Pero todo este permiso para lo que se llaman inmigrantes, yo creo que esto va más con un plan de islamizar Europa, como Hellebek lo viene anunciando hace mucho tiempo, y no querer verlo. Lo que está pasando en España es sumamente grave, lo que está pasando en Francia es sumamente grave. En Noruega no puedo entender esa decisión porque yo que he estado allá, que he vivido allá, había desde muy temprano una oposición a todo este tipo de islamización de la cultura escandinava. Entonces, es algo que es un plan muy bien orquestado, pero como los mandatarios, la juventud, los líderes, no se dan cuenta que esto implica una caída de la civilización occidental, que debe ser antes o después del planteamiento que tú dices de Israel, eso no lo sabremos, como yo también prefiero pensar que tú estás equivocado completamente. Me encantaría decirte, Sam, estás equivocado por esto, no tengo los argumentos. Y todos quisiéramos saber, decir que tú estás equivocado. Pero sí creo que esto es una cuestión a, a nivel del global, que esto tiene que ver con un plan muy bien orquestado con distintos gobiernos, y algo tiene que pasar, porque no hay empuje hacia un polo que no tenga su contraparte en el otro polo. Y tampoco creo que Israel sea tan ingenuo frente a todo lo que está pasando. Aunque la noticia que tú me estabas dando antes de empezar este chat, que estamos hablando de lo que está ocurriendo hoy en Israel, de repente puedes comentarnos algo, este, suma también preocupación a lo que está sucediendo. Mira, la gente se está dando cuenta, el mundo se da cuenta, porque no todo el mundo está en una nebulosa, ni todo el mundo está, a pesar de estar confundidos, mucha gente, porque esto lo que crea es una gran confusión. Pero mira lo que pasó en las votaciones de Europa de la semana pasada. Hubo un giro hacia la derecha. La derecha se la identifica como eh, anti-inmigración, se la identifica. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la gente allá? Queremos ponerle un parado a esto. Queremos un plan, queremos algo. Yo personalmente creo que es demasiado tarde, porque cuando tú te das cuenta, porque hay una cosa que dice, hay un dicho que dice, los bárbaros están en las puertas. The barbarians are at the gates. Bueno, ahorita sabemos que los bárbaros están adentro ya, no están en las puertas, ya entraron. ¿Qué vas a hacer entonces? Porque mucha de esta gente ahora son ciudadanos de estos países. Entonces,
¿Qué vas a hacer entonces? El O sea, caballo de Troya. es complicadísimo lo que, además del tema de la natalidad. Europa, los europeos no inmigrantes, los europeos no inmigrantes, están con una tasa de natalidad de 1.1. Eso quiere decir que en 70 años, todos los europeos de más de 30 años, ahorita, van a estar muertos. O sea, no van a estar. ¿Y quién los va a reemplazar? Entonces, no hay reemplazo. La gente está comprándose un perro en vez de tener un hijo. Entonces, pero estos grupos de inmigrantes, incluyendo a los inmigrantes latinos, porque los latinos sí son de familia todavía. Entonces, pero en particular los islámicos, estamos hablando de una tasa de natalidad de entre 6 a 8. Entonces, es una cuestión demográfica que uno diría, si lo ves desde el punto de vista científico, que no tiene remedio. Porque simplemente sin hacer nada, no hagas nada, sino deja que esto siga, bueno, en 50, 60, 70 años, no hay Europa como la conocemos hoy en día. ¿Entiendes? Hay países europeos islámicos. Y bueno, entonces, esa es la realidad. Yo sé que no es buena la realidad. Claro, del otro lado está el tema, por ejemplo, del melting pot americano, que dice, no, no, tráeme gente y yo los voy a mezclar aquí en y el sueño americano va a remediar todos los problemas. Bueno, este es un país que ha sido de inmigrantes durante siempre. No sabemos cómo se va a comportar de ahora en adelante. Pero en el tema de Europa, ya estamos hablando de que desde el punto de vista demográfico prácticamente no hay remedio. Prácticamente no hay remedio. A menos que te vayas a Europa del Este. Te vas a Rumania, a eso. Entonces, a Checoslovaquia. Entonces, ahí de pronto no hay esa inmigración. Porque ellos tomaron una decisión. Claro, es una decisión de cada país. De decir, bueno, yo voy a proteger a mi gente. Eso suena racista, yo entiendo. Pero cada país toma su decisión. Europa, al tomar la decisión de que va a tener fronteras abiertas, como las tiene, pues simplemente está condenada, incluyendo Noruega. Ok, felicitas Cort, da un comentario, con esto podemos ir cerrando. Ella nos dice, existen en el mundo 5 campañas en línea para manipular la opinión pública. Rusia, China e Irán en los medios sociales, por ejemplo, Voice Engine, el motor de voz, imita tu voz y, ya va que aquí no puedo leer, y permite a los criminales personificar gente con desinformación. Asimismo, Sora permite la creación de videos con inteligencia artificial. Sí, bueno, todas estas son armas que sabemos, como dice Elon Musk, que le tiene más miedo a la inteligencia artificial que a los misiles. Sí, ciertamente. O sea, lo que estamos viendo con la famosa inteligencia artificial en manos, o sea, ese poder en manos de gente mala. Imagínate lo que es. O sea, es poderosísimo. Ya lo estamos viendo. La gente, si nos está engañando hasta ahora con simples palabras, ahora nos van a engañar con, con hasta videos de familiares nuestros. Nos pueden, como dice Felicita, o como dice Nelson aquí, claro, está clarito, clarito que pueden tomar, simplemente con tomar la foto de un hijo de ustedes, o un hijo mío, o una hija, y hacen un video con esa foto, con su propia voz.
Y entonces uno dice, bueno, ¿a dónde vamos a llegar con esto? Entonces, no le veo, o sea, por eso es que esto necesita cierta regulación, pero Sí. como de costumbre los gobiernos siempre están, como dicen, detrás de la ambulancia. Bueno, yo te dije que era la última, pero si no le doy el paso a mi hermano, te podrás emanar lo que me cae luego a mí. Dice, Nelson dice, en cuanto a esclarecimiento, la respuesta nuestra no puede ni tiene sentido tomarse el tiempo ni los billones utilizados por nuestros enemigos. Ese tiempo se correspondió a varias generaciones y con otras tecnologías y medios. Nosotros, todos, tenemos que hacer el máximo esfuerzo culturizando la sociedad judía y no judía actual. En cuanto a lo bélico, hay que defender en todo lo que se requiera hacer. Las acciones más prontas están lamentablemente, en razón de la apatía de muchos, en manos de directivas comunitarias y de Israel. Estoy 100% de acuerdo con él. En resumen, las guerras ocurren más rápido que la culturización. Así que tristemente va a ocurrir cambios drásticos en la historia. Ya las guerras no son de infantería, son con armas de gran alcance y de inteligencia artificial, para parafrasear a Felicitas. Mira, estoy de acuerdo con Nelson. O sea, es de verdad preocupante. Sí, tenemos que seguir trabajando. O sea, yo en el caso particular mío, por ejemplo, yo busco aliados. Yo trabajo mucho, por ejemplo, con los evangélicos, porque por lo menos es un grupo que está por lo menos a favor de Israel. Entonces, uno trata de, de ir a grupos, a personas, organizaciones, en las que uno pueda eh, colaborar en alguna manera, que uno pueda conversar con ellos y que acepten conversar, eh, porque todo lo demás es pura confrontación. O sea, no podemos ir, no podemos mandar a nuestros muchachos, por ejemplo, en las universidades, a que vayan a uno de estos campos ocupados eh, a enfrentarse con esos que están ahí, porque entonces vamos a causar un problema muy grave. Pero eh, respuestas, sí, las respuestas para mí son el orgullo judío. O sea, yo ando con ahorita me puse la camisa y me lo quité, yo ando con mi Maguen David orgullosamente en la calle. No sé si algún día me va a pasar algo por esa razón, pero es una señal de los tiempos cuando la gente hoy en día, de los nuestros me refiero, tienen que quitarse las señales que los señalan como judíos, quitárselas para no llamar la atención y que nadie los vaya a atacar. Entonces estamos muy mal en ese aspecto, pero el orgullo judío por delante, orgullo judío por delante. Orgullo y una actitud, primero de información, de educación, una concientización de aquellas directivas comunitarias que están demasiado concentradas en sus ombligos en vez de ver el panorama mundial y en cada uno de nosotros, no solamente con el orgullo, sino haciendo frente a lo que pueda, a lo que es una información veraz, a lo que pueda ser estar al tanto de las noticias a diario y en cuanto a crear conciencia, y bueno, en el nombre de Dios, queremos que haya una salida que yo espero que la haya. Mira, las organizaciones judías, hay muchas muy poderosas, pero que, como dices tú, no han hecho su trabajo. O sea, organizaciones que reciben de 50 a 80 millones de dólares al año. ¿Cómo es posible que esa gente no haya confrontado en su momento? Porque siempre está el tema político involucrado en esto, y esto es una lástima para nuestras organizaciones, que ¿por qué vamos a tener que por conveniencia política estar de un lado o de otro? No, tenemos que estar del lado del pueblo judío,
del lado de Israel y del lado de la verdad. Acomodar al que miente, acomodar al que te quiere hacer daño por conveniencia política, es gravísimo, pero nuestras organizaciones lo han estado haciendo. Y eso es grave. Yo creo que están despertando ahora, pero otra vez, como en el tema de Europa, será demasiado tarde. ¿Se puede remediar esto? Ojalá que se pueda. Yo veo que hay una activación a nivel de organizativa bastante grande en Estados Unidos, pero mira lo que ha tomado. Tenemos 7, 8 meses de guerra. Nos están persiguiendo en todas partes. ¿Qué va a pasar ahora cuando empiecen las clases otra vez en los colegios y las universidades? Muy preocupante, muy preocupante. Esto se va a poder detener, confrontar. O sea, están nuestras organizaciones hablando con sus contrapartes no judíos para iluminarlos, para ayudarlos, no sé, no sé. En Estados Unidos vienen elecciones y esas elecciones también van a ser interesantes, igual que fueron las elecciones en Europa hace una semana, las de acá también van a ser interesantes. Cuando personas que no son afines a Israel y a los judíos están siendo confrontadas a nivel político. Me parece muy interesante. Hay un caso particular en Nueva York. En Nueva York está este señor Bauman, que, que fue el que le quitó el puesto a nada más y nada menos que a Elliot Engel, que durante 30 años había estado en el Congreso americano. Este señor, Jamal Bauman, con la ayuda de Bernie Sanders, aquí entramos en otro tema, Bernie Sanders, imagínate, le quitan el puesto a este hombre y resulta que este Bauman es un antisemita. Ahorita vienen elecciones y este Bauman parece que va a ser derrotado por los propios demócratas, el mismo partido, porque en el distrito 15, que es donde él está, la parte del Bronx y de esa zona de Nueva York, eh, él, hay una población judía interesante, hay una población latina interesante también, eh, y aparentemente el mismo Partido Demócrata, que va a ganar las elecciones en ese distrito 100%, porque siempre la ha ganado, es posible que ahora escojan a otro candidato, que yo sé quién es, eh, que es simpatizante de Israel. Entonces, las cosas políticamente también pueden ir cambiando. Bueno, Sami, muchísimas gracias por otra de tus esclarecedoras charlas. Les agradecemos a todos haber estado acá y bueno, las reflexiones que cada uno de nosotros puede hacer para aportar a cada una de nuestras comunidades y por un mundo mejor. Y aprovecho para invitarlos a escuchar una charla de Ariel Segal, Israel Hoy, en nuestra página www.culturamundis.com. Sami, una vez más, gracias y gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a todos. Ahí está Jaime Fuchs. Muchas gracias, Jaime, por haberte conectado desde Chile. A Jimmy y a mi reina, que también están ahí. Qué bueno. Muchas gracias. Y bueno, será hasta la próxima. Gran abrazo para todos y siempre a la orden. Hasta luego. Gracias a todos.